Vamos a continuar calculando el aire en exceso. Así como ponemos exceso de oxígeno, obviamente también va a venir exceso de aire, porque si el oxígeno lo estamos alimentando con aire, no es oxígeno puro, entonces va a venir con aire. Entonces vamos a ver cómo calculamos el aire en exceso. Vamos a poner nuevamente herramientas. Tenemos que ya aprendimos a calcular el aire en exceso, y entonces también el oxígeno en exceso, entonces el aire también va a venir en exceso. El porcentaje de exceso de oxígeno es igual al porcentaje de exceso de aire, o sea que si nos dicen en un problema que tenemos 10% de exceso de oxígeno, pues vamos a tener 10% de exceso de aire. En porcentaje son iguales. Y aquí viene una demostracióncita. El porcentaje de exceso de aire serían los gramos mol de aire en exceso entre el gramo mol de aire requerido. Y sabemos que los gramos mol de aire en exceso los podemos calcular con los gramos mol de oxígeno en exceso, usando la proporción de oxígeno en el aire. Y entonces esto lo vamos a poder sustituir. Esta que está aquí la vamos a poder poner en la fórmula de porcentaje de exceso de aire. Igual los gramos mol de aire requerido van a ser los gramos mol de oxígeno requerido por la proporción que tenemos de oxígeno en el aire, y ellos, al sustituirlos en el porcentaje de exceso de aire, fíjense que se nos van a cancelar todo lo que tenemos a la derecha, y nos va a dar que los gramos mol de oxígeno en exceso entre los gramos mol de oxígeno requerido también nos representa el porcentaje de exceso de aire. Entonces, cuando nos dan el dato de exceso de oxígeno, es el mismo que el exceso de aire. Entonces, a veces no nos van a decir cuánto tenemos de oxígeno en exceso, solo aire en exceso. Entonces recuerden que el porcentaje de exceso de oxígeno y de aire son iguales. Ejemplo, tenemos reaccionando 200 gramos de etanol con 600 gramos de oxígeno. Vean que esto se parece a cuando hacemos problemas de reactivo limitante, ¿verdad? Que son dos cantidades y ver cuál sobra y cuál falta. En este caso, con 200 gramos de etanol y 600 gramos de oxígeno, vamos a ver cuánto oxígeno usamos en la reacción y en gramos. Vamos a ver cuál es el porcentaje de exceso de oxígeno usado, y una vez que tenemos ese porcentaje, vamos a calcular el porcentaje de exceso de aire. Entonces recuerden que prácticamente no tenemos que hacer un cálculo, sino nada más reportar que el porcentaje de exceso de aire es el mismo que el exceso de oxígeno. Luego vamos a ver ese exceso de oxígeno, a cuánto aire equivale esa cantidad de oxígeno en exceso, y vamos a ver cuál es el total de gramo mol de aire que van a venir con el oxígeno. Esas son las preguntas que vienen. Entonces vamos a formular la reacción química y la equilibramos. Fórmula empírica del etanol, C2H6O. Entonces fíjense en el detalle de que él tiene en su molécula oxígeno, entonces va a requerir menos oxígeno del aire para quemarse. Equilibramos el carbono, 2, el hidrógeno, un 3 aquí, de este lado tenemos 2 por 2, 4, más 3, 7 oxígenos, entonces ocupamos 7 oxígenos de este lado, pero no se nos olvide que ya tenemos aquí uno del lado que viene con un átomo que viene con el etanol, entonces solo ocupamos 6 con el oxígeno que viene del aire. Entonces son 3 por 2, 6 gramo mol de oxígeno que vamos a ocupar por cada gramo mol de etanol. Una vez que tenemos la reacción bien equilibrada, vamos a convertir las cantidades que vienen en gramos a gramo mol. Fíjense que este paso, si vinieran el dato en gramo mol, no tenemos que hacerlo. Buscamos el peso molecular del etanol, nos da 46 con unidades gramos de etanol por gramo mol de etanol, y calculamos los moles siempre
Recordar que los gramomol son la masa entre el peso molecular. Perdón, masa en gramos. Entonces pueden verlo como fórmula o pueden verlo como usar un factor de conversión o una regla de 3. A 46 gramos tiene un gramo mol, entonces 200 gramos ¿cuántos tiene? Y lo ponemos de esta forma y nos dan 4.34 o 35 gramos mol de etanol. Fíjense que siempre los gramos mol traten de no redondearlos, usen 3 decimales. Una vez que tenemos los gramos mol de etanol, tenemos que calcular los gramos mol de oxígeno que se usaron. Ocupamos nuevamente el peso molecular del oxígeno y con el peso molecular pasamos esos 600 gramos mol de oxígeno que estamos dosificando. Fíjense que ese es oxígeno total. Nos están diciendo estamos dosificando eso. Y ahora vamos a ver cuánto es el oxígeno total y nos dan 1875. Luego calculamos los gramos mol de oxígeno requeridos para quemar todo el combustible de acuerdo con la estequiometría, y teníamos que el oxígeno requerido son 4.35 gramos mol. Usamos la proporción de 3:1 y nos dan 13 gramos mol de oxígeno requerido. Entonces ese oxígeno en exceso va a ser, fíjense que aquí me faltó plantear, ¿verdad? Que tenemos oxígeno total, los moles de oxígeno total son los moles de oxígeno en exceso más los moles de oxígeno requeridos. No les pongo aquí el símbolo porque está complicadillo en el Adobe ponerlo. Y de ahí despejamos que los moles de oxígeno en exceso son el total, que es el dato que nos dieron, y que lo pasamos a gramos mol menos los moles de oxígeno requerido. Y de ahí sacamos que tenemos un exceso de 5.7 gramos mol de oxígeno. Entonces nos piden en kilogramo y los pasamos con el peso molecular del oxígeno. Pasamos a gramo mol, perdón, de gramo mol a gramos, y con la proporción de 1 kilo, 1000 gramos, pasamos a kilos. Entonces ponemos cuántos kilos de oxígeno requerimos. Luego el cuarto paso, acuérdense que nos están preguntando porcentaje de exceso, y entonces el porcentaje de exceso de oxígeno es los moles de oxígeno en exceso entre el requerido por 100. Entonces colocamos los datos que ya tenemos y nos da 43% de exceso de oxígeno. Y nos preguntan por el porcentaje de exceso de aire, que sería el mismo porcentaje. Luego nos piden calcular el aire en exceso en gramos, y entonces el exceso de oxígeno ya habíamos calculado que eran 5.31 gramos mol. Con la proporción de oxígeno en el aire podemos calcular el aire equivalente, son 25.28 gramos mol de aire. Fíjense siempre con 3 decimales, ¿verdad? 3 decimales en gramo mol. Y el peso molecular promedio del aire 29 lo usamos como factor de conversión para calcular que son 733 gramos de aire que vamos a poner en exceso. Y los gramos mol de aire en exceso, entonces serían esos gramos mol de oxígeno por la proporción de gramos mol de oxígeno en el aire, y nos dan 89 gramos mol de aire. Igual también podríamos tomar los gramos